Hemos venido observando en el programa y hablando de ello, de la delicada situación en Ecuador, delicada situación de seguridad pública, con ataques terroristas y hechos muy graves realizados por parte de la delincuencia organizada en ese país. Esto ante la declaratoria del estado de excepción que hizo el presidente Daniel Noboa, quien también pues manifestó que el país, y así lo puso en un decreto, está en un estado de guerra interna en contra de diferentes organizaciones criminales. Vamos a hablar de esto con Julio Ballesteros Vaca, ex viceministro de Rehabilitación Social en Ecuador, a quien le agradezco mucho que nos acompañe en el programa. Buenos días, Julio, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por la invitación. En la medida de lo ¿Cuál es posible, quiero y trato de sobrevivir. Muy amable, ¿cuál es la posible evolución del estado actual de cosas con, como resumía yo, delincuentes realizando pues acciones de violencia muy graves en el país y la decisión del gobierno ecuatoriano de que las Fuerzas Armadas combatan a estas organizaciones? La evolución va a ser, como ocurrió en la noche de ayer, que los grupos organizados de delincuentes desean someter emocionalmente a la población civil y también al Estado bajo esa vía. Hasta ayer en la tarde hubo una electricidad, no solamente a un canal de televisión donde se pudieron eh, sino también inmersión en una universidad pública, en centros comerciales, el ingreso a algunos hospitales públicos, disparos en las avenidas de varias ciudades del Ecuador, hicieron que la decisión del presidente de un conflicto más interno haga que el Ejército Nacional salga a las calles y empiece a reprimirlos, como los consideró en el decreto, que son 22 grupos organizados terroristas que están en contra del Estado ecuatoriano, de los cuales se les declaró la guerra y que lo llevan a terminar siendo sometidos en el ejército ecuatoriano. No sé si todavía se está cortando la comunicación con Julio Ballesteros Vaca, ex viceministro de Rehabilitación Social en Ecuador. Julio, ¿tiene la capacidad el ejército ecuatoriano, las Fuerzas Armadas, para enfrentarse y vencer a estos grupos delincuenciales que, como sabemos, pues tienen a miles de integrantes armados? Me parece que todavía tenemos problemas de comunicación. Ojalá podamos reanudar esta plática. Es muy delicado lo que está sucediendo en Ecuador, donde los dos principales grupos delincuenciales, por un lado los choneros y por otro lado los lobos, están asociados con sendos cárteles mexicanos, los choneros con el cártel de Sinaloa y los lobos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Tenemos de vuelta a Julio Ballesteros. Le preguntaba, Julio, me queda un poquito más de un minuto en este bloque, le voy a pedir que se quede con nosotros, por favor, pero en pocas palabras, ¿tiene la capacidad la Fuerza Armada de Ecuador para enfrentarse a estos grupos delincuenciales? Absolutamente. Son, de acuerdo a información de inteligencia, 12.000 personas que estarían como miembros de estas agrupaciones. La Fuerza Armada del Ecuador es mucho mayor y lo único que debería, digamos, que tener por ventaja estas agrupaciones son su equipamiento, sus armas, que son, pareciera mucho más fuertes que las Fuerzas Armadas del Estado. Estoy seguro que Bueno, el Estado va a salir victorioso de esto. Bueno, pues le agradezco mucho al analista político y ex viceministro de Rehabilitación Social de Ecuador, Julio Ballesteros, que me haya esperado en la línea para seguir esta conversación sobre los acontecimientos en su país. Julio, le preguntaría enseguida sobre los vínculos que tienen pues dos de los grupos más poderosos de la delincuencia en Ecuador, los choneros y los lobos, con sendos cárteles mexicanos, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué tan antiguos son estos vínculos y qué tan relevantes son en estos momentos como parte del análisis de la situación?
Son tan antiguos como que estos fueron los principales motores económicos con los que empezaron a crecer estas agrupaciones. Inicialmente la agrupación que tenía en paso a ver a 100 personas o integrantes y se dedicaban solamente a la protección de los puertos y salidas al mar que tienen las playas de Manabí, de una provincia costera del Ecuador, que posteriormente crecieron. Hoy lamento mucho que no tengamos Dentro de una... la libertad del Ecuador, en los... Bueno, vamos a tratar de mejorar la comunicación, pero es pues muy importante lo que nos acaba de decir Julio Ballesteros en el principio de su respuesta, que estos antes eran grupos pandilleriles o pandillas relativamente pequeñas. He leído que los Choneros actualmente tiene 8,000 miembros, pero nos dice que antes del vínculo con el cártel de Sinaloa solamente tenían 100 y se dedicaban a la protección. Me imagino que la forma correcta de denominarlo, u otra forma de llamarlo, es la extorsión en el puerto de Guayaquil. Entonces, esto querría decir, y espero que podamos seguir platicando con él, esto querría decir que pues, los cárteles mexicanos tienen una responsabilidad importante en la evolución de la violencia en Ecuador. Absolutamente. Están directamente ligados al financiamiento de estas agrupaciones acá locales que inicialmente, como les decían, solamente se conformaba por 100 miembros y ahora son alrededor de 12,000 y que han ido en el transcurso del tiempo aumentando sus influencias, tanto ya no solamente en las riberas de la provincia de Manabí, sino también ya pasando a provincias como Esmeraldas, que es una provincia fronteriza con el país vecino Colombia, donde existe una gran producción de cocaína, y hacia las otras provincias costeras como Guayas, donde está el principal puerto del Ecuador, que es de Guayaquil, y en el Oro. Es por eso que la escalada de violencia mayor es en la costa del Ecuador. Si bien también ingresan al centro del país, porque las rutas en las que pueden pasar el producto de producción colombiana, la cocaína, que ingresa al Ecuador, también puede hacérselo por la parte andina del Ecuador, por la parte de la sierra, obligó a que también tengan presencia en estas otras provincias y por eso es que en la actualidad se puede casi con certeza confirmar que son más de 12,000 personas que son parte de estas agrupaciones y que tienen un ingreso económico importante. Resulta que el año 2023 el Ecuador eh, incautó por medio de los controles alrededor de 200 toneladas de cocaína, que dan alrededor de un promedio de 4.300 millones de dólares, que en la economía del Ecuador eso es una cantidad importante de recursos que incautó, que decomisó. Digamos que también otro porcentaje de esos debe seguramente haber sido exitoso y luego el cometido de estar fuera del país. Julio, ¿han sido detenidos o bien identificados personajes mexicanos operando en Ecuador al lado de estos grupos locales como los Choneros y los Lobos? Cuando estuve en la administración, eso que son alrededor de unos 4 años atrás, y nosotros habíamos identificado que en el Ecuador existían 63 privados de libertad de nacionalidad mexicana, y todos tenían, aparte de la característica común de ser de origen mexicano, de que todos tenían condenas por tráfico a gran escala. Cuando se pretendió hacer una intención de devolverlos a su país, el embajador de aquel entonces de su país acá en la ciudad de Quito nos informaba que más de la mitad de ellos tenían pedidos de extradición a los Estados Unidos y que por motivos de seguridad debería el Estado ecuatoriano haber hecho esa extradición. Lamentablemente las condiciones políticas no permitieron y empezaron, posterior a eso, después de unos 6 meses, las principales revueltas en las cárceles del Ecuador que terminaron con la vida de centenares de personas al interior. Podríamos decir entonces que también la violencia en las cárceles tuvo que ver con la participación de las organizaciones delincuenciales mexicanas. Incluidos ellos. Yo estoy completamente seguro de que la presencia de ellos y sobre todo la posibilidad de administrar el negocio de droga y la protección de personas importantes que empezaron a ingresar también en las cárceles del Ecuador, hacía de que sea atractivo manejar un pabellón, manejar un centro de rehabilitación
rehabilitación y sobre todo el error cometido en algunos años atrás de la construcción de grandes centros de privación de libertad que albergan en un promedio de 4.500 personas, lo que convertía en prácticamente unas ciudades, unas microciudades, hacía que todas estas bandas criminales tengan la necesidad de administrar cada uno de los centros de privación de libertad en el Ecuador. Pues muy importantes los datos que nos comenta Julio y quiero agradecerle mucho el tiempo que nos ha dedicado. Estaremos en comunicación si usted nos lo permite. Siempre será un gusto y estamos a las órdenes. Gracias, gracias Julio Ballesteros Vaca, analista político y quien fue viceministro en el Ministerio de Justicia en Ecuador, encargado justamente del tema de las cárceles, la rehabilitación social.